Ahora sí le doy las gracias a Corel y a mi general por la invitación. Y le doy las gracias a ustedes por estar aquí. Después de estas exposiciones, a mí me queda muy poco por decir. Voy a decir unas cosas que no se han dicho. Pero también lamento que voy a tener que discrepar en muchas de las opiniones de ustedes. De manera que quiero que comencemos por mirar el mapa original de la Corte en la delimitación. El mapa original le deja a Colombia esto y los dos enclaves. El meridiano 82 va por aquí, de manera que en la parte este del meridiano 82 Colombia tiene una porción. En su sentencia del 2007 la Corte dijo que el meridiano 82 no era un límite, sino que era una allocation line. Esa es una noción que nadie entiende y que además nosotros tenemos una culpa inmensa en que exista, porque los doctores López, Mikkelsen y Samper hablaron de que eso no era un límite, sino una allocation line. ¿Cómo nos vamos a quedar después de que la Corte diga lo mismo si dos presidentes de la República dijeron eso sin saber de qué estaban hablando? El meridiano 82 era un límite, y era un límite porque dice el protocolo de ratificaciones del Tratado Esguerra-Bárcenas, dice: el archipiélago no se extenderá al este del meridiano 82. Si el archipiélago no se extiende al este, quiere decir que Nicaragua no se puede extender al oeste. O van a creer, que fue lo que la Corte creyó, y lo que López creyó, y lo que Samper creyó, que nuestros negociadores en 1930, porque fue la ratificación, eran unos imbéciles. Venga a Nicaragua, pero yo no voy a ir más allá. Eso no tiene ningún sentido. De manera que lo que hizo la Corte en ese momento de desconocer el protocolo de ratificaciones del Tratado de 1928 fue un abuso del derecho. Pero en esa misma sentencia, que era de excepciones preliminares, las excepciones preliminares tienen que ver con la competencia del tribunal solamente, eso es lo que está en discusión. La Corte dijo: no, el tratado es válido y la soberanía sobre las islas y los islotes es colombiana. Es que eso no era el momento de definirlo. La Corte debió decir si era competente o no con base en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, solamente con base en el Tratado Americano, pero se metió en otros temas, se metió en decir cuál era el carácter del meridiano, y se metió a decir que el tratado le otorgaba soberanía a Colombia sobre las islas. Entonces fue la felicidad, porque si bien nos dieron en la cabeza rechazando las excepciones preliminares, nos dijeron que las islas eran nuestras. Claro que las islas eran nuestras, si hay un tratado que dice que son nuestras con Nicaragua, válido. Eso no estaba en discusión. Bueno, entonces nos fuimos después de las excepciones del 2007 a la sentencia del 2012. Dos errores de la defensa colombiana graves. El primero, no haber defendido el meridiano 82 como un límite. La defensa colombiana resolvió presentar una línea alternativa, que era una línea medianera. Abandonaron lo que era nuestra fortaleza, que era el límite. Y segundo, nunca discutieron que la Corte ha debido darle valor al tratado con Honduras. Colombia tenía un tratado con Honduras. Ese tratado con Honduras no desapareció. El tratado con Honduras estuvo bajo consideración de la Corte en un pleito entre Honduras y Nicaragua.
que, como todos los pleitos, fue resuelto en favor de Nicaragua. Es esta línea de aquí. El Tratado de Colombia tenía una línea por aquí, el de Colombia con Honduras. La Corte le dio todo ese pedazo, que era de Honduras, a Nicaragua. Está en su derecho, es un pleito entre ellos. Pero nunca se arguyó ante la Corte que ahí se presenta un fenómeno que se llama de sucesión de estados. Cuando hay una modificación territorial de un estado, como esta zona dejó de ser hondureña para pasar a ser nicaragüense, el estado favorecido hereda las obligaciones que tenía el otro. Por consiguiente, Nicaragua tenía un límite forzoso, que era el límite con Honduras, que iba por donde les estoy mostrando. A ver, por aquí, más o menos. Nunca se arguyó ante la Corte esa circunstancia. Dos errores muy graves, porque nosotros ignoramos dos tratados válidos. Viene la sentencia del 2012, cuyo plano está ahí. Yo a eso, pues creo que Colombia tiene que someterse, porque simplemente aceptó la competencia de la Corte, de manera que tiene que obedecer. Eso de que no aplico el tratado, voy a pedirles el favor de que me regalen un vasito de agua, no aplico el tratado, es una barbaridad completa. ¿Por qué? Porque es que ese tratado no necesita aplicación. Entonces, decir no aplico el tratado, la Corte trazó la línea en el archipiélago, esa línea que bordea el archipiélago de San Andrés. Ese es el tratado, eso ya está, es un mapa. La decisión de la Corte es un mapa, de manera que eso no tiene nada que discutir. Entonces, decir yo no aplico el tratado, la Corte le dice al gobierno que no puede aplicar el tratado por la Constitución. Por Dios, eso es una barbaridad completa, porque nunca el derecho interno está por encima del derecho internacional. Bueno, entonces seguimos en lo siguiente. Este mapa tiene una línea que no veo yo. ¿Dónde está? Esta línea amarilla AB. Esa línea amarilla es una línea punteada que corresponde a las 200 millas de plataforma, las 200 millas, no de plataforma, de distancia desde la costa nicaragüense, desde las líneas de base rectas de la costa nicaragüense. Le voy a pedir allá que me cambie el mapa por uno que muestra las líneas, que fue el primero que me puso, las líneas de base rectas de Nicaragua, para entender este concepto. Despierta, despierta. El primero. Gracias. Bien cuadradito, si no le... Esa línea que es que está... ¿Dónde está esta vaina? Esa línea que se ve ahí son las líneas de base que fijó Nicaragua. ¿Qué significa eso? Que las áreas marinas y submarinas de los estados se fijan a partir de unas líneas de base. Las líneas de base son la línea general de la costa, pero pueden ser unas líneas de base rectas cuando hay ciertos fenómenos como islas, como desembocaduras de ríos, etcétera, en donde es difícil medir las 12 millas del mar territorial, se pueden trazar líneas de base rectas. Ustedes ven eso, toda la costa de Nicaragua tiene líneas de base rectas, pero es que da la circunstancia de que las líneas de base rectas no pueden medir más de 24 millas,
Y todas esas millas, más de 24 millas. ¿Y dónde está la protesta de Colombia? Porque Nicaragua fijó unas líneas de más de 24 millas. No está, nunca la hicieron y nunca la arguyeron ante la Corte. Porque Nicaragua sí dijo que esas eran sus líneas de base. Y desde esas líneas de base, que no fueron discutidas por Colombia, la Corte fijó las 200 millas, hasta la línea que vimos AB en el mapa anterior. En esa circunstancia, la Corte dijo que el archipiélago y sus islas, islotes, cayos, bancos, etc., generaban plataforma continental, con excepción de los dos de Roncador y Quitasueño. Generaban áreas marinas y submarinas como cualquier continente. ¿Eso qué significa? Que Colombia ha debido fijar sus líneas de base antes de la demanda, de la última demanda de Nicaragua. Ha debido hacerlo. Eso se le sugirió al gobierno, por supuesto. Y el gobierno, como lo dije yo al principio, se inventó una teoría estúpida de unas aguas, de unas zonas contiguas continuas que unificaban, como así que unificaban el archipiélago. Si además hay unos que están por fuera del límite señalado por la Corte. Colombia ha debido fijar las líneas de base del archipiélago para desde esa línea medir su plataforma continental normal, su plataforma de 200 millas. Pásese por favor al mapa segundo. Aquí hay varias líneas. Está primero esta roja, esta línea roja que baja por el meridiano 82 y muestra que era el límite con Honduras. Ambas las abandonó Colombia, ambas líneas. Y luego hay unas líneas punteadas que ustedes ven que unen los islotes, valles, etcétera, que son lo que debiera ser las líneas de base rectas. El decreto 1946 del 2013, que ha debido tener en cuenta esta recomendación, le dice al animal que tiene un plazo hasta diciembre del 2013 para fijar las líneas de base rectas. No recuerdo bien, creo que son 3 meses que le dieron. Estamos en marzo del 2016. Yo no he podido encontrar las líneas de base rectas. No aparecen en el website de la DIMAR, no aparecen en el website de la Cancillería y no aparecen en el website del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces yo por eso digo, ¿existen o no existen? Si no existen, violaron el decreto. Tan sencillo como eso. Pero era la parte vital para defenderse en la demanda de Nicaragua sobre plataforma continental extendida. ¿Por qué? Porque la plataforma continental normal de 200 millas no está por encima, no está por debajo de la plataforma continental extendida. Es decir, cuando un estado pudiera tener una plataforma continental extendida, tiene que chocar con la plataforma normal de los estados. Si nosotros miramos estas líneas de base, esta línea larga, perdónenme, pero no veo bien, esa línea que es como una curvita, y medimos la plataforma continental normal de Colombia a 200 millas, no alcanza a caber en el mapa, y se junta con la plataforma continental colombiana. Nicaragua no puede pasar por acá abajo porque está la plataforma, está el Tratado de Colombia con Panamá y la plataforma continental panameña, ni puede pasar por arriba porque están las plataformas de los otros estados. Entonces, teóricamente, a nosotros no nos debía preocupar la plataforma continental extendida de Nicaragua. Por esa razón, porque la plataforma continental colombiana de San Andrés se junta con la plataforma continental colombiana de la costa. Pero ¿qué pasa? La Convención de Jamaica, en su artículo 76, señala lo que son las áreas marinas y submarinas de los estados.
plataforma completamente. En la discusión del año 2012, la que culminó con la sentencia del 2012, Colombia aceptó que el artículo 76 en la parte de áreas marinas y submarinas normales, es decir, las 200 millas de plataforma continental, las 200 millas de zona económica exclusiva, etc., es derecho consuetudinario y es derecho consuetudinario. Una de las fuentes, almirante, del artículo 38 dice la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia y la doctrina per se no son fuentes, sirven para determinar cuándo hay una costumbre internacional. Usted busca la costumbre, ¿en dónde? En la jurisprudencia y en la doctrina, porque la costumbre es la práctica constante y reiterada, generalmente aceptada como derecho. De manera que cuando la doctrina y la jurisprudencia indican que esa es la práctica de los estados, uno puede hablar de costumbre. Pero eso no existe en el caso de la plataforma extendida. En el caso de la plataforma extendida, usted lo dijo muy bien, solamente 2 estados americanos han determinado una plataforma extendida, que son Argentina y Chile. Ambos tienen mar por delante y no tienen conflicto con nadie. En el Caribe no hay plataformas extendidas para nadie. ¿Por qué? Porque la plataforma colombiana se junta con las plataformas de los estados del Caribe y en el este con la plataforma de Panamá. De manera que no hay ninguna plataforma extendida, ninguno de los estados tiene y ninguno de los estados puede tener plataforma extendida en el Caribe. Eso es una cosa, y Nicaragua pretende meterse sobre la plataforma colombiana. El presidente dijo, desde los 2 minutos de que se hubiera presentado de que se hubiera leído la sentencia sobre excepciones preliminares, que Colombia no aceptaba esa sentencia y que no concurriría más allá. ¿Por qué? Porque le están aplicando a Colombia un tratado del cual no es parte. Bueno, en el 2012 le aplicaron un tratado del cual no es parte, pero que estaba vigente por derecho consuetudinario. Lo que pasa es que la plataforma extendida no es derecho consuetudinario, porque no es parte de la práctica constante y reiterada de los estados. Los casos que tiene la Comisión de Límites sobre Plataforma en la ONU son realmente muy pocos. Solicitudes tienen muchas, pero casos decididos son muy pocos. No se puede hablar de que eso sea costumbre internacional. Entonces no le pueden aplicar a Colombia eso como costumbre internacional, como tratado no, por supuesto, y como costumbre tampoco. Pero resulta que en las excepciones preliminares colombianas no se dijo eso que estoy diciendo yo, ni se dijo lo que el presidente dijo, es que me van a aplicar un tratado del cual no soy parte. En ninguna parte de los alegatos de Colombia dice que Colombia no es parte en la Convención de Jamaica. La Corte hace una mención a eso, en una de las, pero haciendo una referencia a la sentencia del 2007, del 2012, perdón. La Corte hace una referencia, pero Colombia nunca alegó que era inaplicable la Convención de Jamaica a Colombia, que el tema es inaplicable porque Colombia no se le puede aplicar, ni por tratado, ni por costumbre. De manera que en esas condiciones viene el retiro, no sé cómo llamarlo, la desaceptación o lo que fuere de la competencia de la Corte. Cuando Colombia se hace presente después de la demanda de Nicaragua sobre plataforma extendida, aceptó la competencia de la Corte. No la debió aceptar. Ya había renunciado a la competencia de la Corte en el 2001 y ya había denunciado el Pacto de Bogotá. Pero allá fue. Por eso al gobierno se le sugirió. Es que si no se le hubiera dicho al gobierno, yo entiendo, el gobierno es incompetente para todo, ustedes miran, absolutamente para todo, en relaciones internacionales también. Entonces para eso hay gente que le recomienda no
trace las líneas de base rectas y no las trazó. No vaya a atender esa demanda de Nicaragua. Dígale a la Corte que el tratado es inaplicable, que eso no es derecho consuetudinario y que no acepta la competencia de la Corte. No, ahí nombraron los sus amigotes, nombraron los equipos asesorados. Fíjense ustedes cómo es la estructura de estas cosas. Hay unos agentes. Generalmente el agente en un pleito ante la Corte es el embajador en La Haya, como es el caso de Nicaragua. El embajador es el mismo desde el año 1988. Conoce todos los recovecos y todos los funcionarios y tiene relación con todos los jueces. Voy a contarles esta anécdota. Yo vivía en La Haya cuando se tramitaban las excepciones preliminares de la primera demanda. Y la Corte citó a los colombianos para fijar una fecha de esas que tienen que fijar. Llegó el equipo colombiano y se encontraron con que Nicaragua ofrecía una recepción a los colombianos, la recepción a los colombianos, en la que estaba invitada toda la Corte. Eso no le habían preguntado a los colombianos, y menos aún que fuera a estar la Corte, porque estamos hablando de las partes en un proceso. Pues Colombia se excusó, claro, le dijo al embajador: mire, yo lamento mucho, pero yo no puedo asistir. Todos los jueces de la Corte asistieron a la embajada de Nicaragua. ¿Por qué? Porque es que el embajador es del Corrillo. El embajador es del Corrillo. De manera que, para que nos demos cuenta, nombramos un constitucionalista y un administrativista como agentes. Si alguna función puede desempeñar los agentes es dirigir a los abogados, pero el proceso lo realizan los abogados. Pero si los agentes no le mencionan ciertas cosas, ustedes recordarán que se nombró una comisión que hizo un informe para el gobierno que es confidencial y del cual yo no puedo hablar. Nada de lo que dice ese informe lo transmitieron a los abogados. Es muy complicado defenderse así. Voy a hacer una referencia final a los intereses geoestratégicos rusos y chinos en el Caribe y en el área de San Andrés y al canal chino. Yo personalmente creo que ese canal chino es un cuento chino, pero bueno. De todas maneras, quiero aquí decir lo siguiente. Hay un libro, ustedes saben cuál es, de manera que no lo voy a mencionar, donde se dice que la juez china ha debido declararse impedida por los intereses geoestratégicos chinos en el Caribe, en el canal. Pues desde el año 2012, desde la sentencia del 2012, la juez china siempre estuvo del lado de Colombia. Hizo voto separado en esa sentencia en favor de Colombia. Y en esta sentencia es uno de los 8 que disintieron de la mayoría. De manera que, como dice el lema de la Orden de la Jarretera, Oniswaki Malipans, hay de aquel que piensa mal. Gracias.